trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo. La persona que sufre trastorno bipolar pierde el control de su estado de ánimo y este tiende a describir oscilaciones más o menos bruscas que van desde la euforia patológica, la manía, a la depresión, sin que éstas estén relacionadas con factores del mundo exterior. Es una enfermedad crónica, episódica y recurrente. Entre las causas que se listan en su aparición están la biológica y genética en su origen. El responsable de regular nuestras emociones es el sistema límbico. Las personas que padecen trastorno bipolar sufren un mal funcionamiento de este sistema límbico, con lo que el estado de ánimo sufre bruscas alteraciones sin que medie necesariamente ningún problema personal, laboral, familiar o social. Albeiro Pulgarín es ameno en sus maneras y forma de interactuar. Sus relatos están elaborados de tal manera que escucharlo en una charla informal deja una sensación de estar junto a una persona muy estructurada, sólida de pensamiento y altamente coherente en sus ideas. Sin embargo, en su historia debe contar con un ingrediente que lo ha marcado y lo acompañará de por vida. Tiene diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Inicialmente empezó con un poco de depresión. Tenía aproximadamente la edad de 17 años y empezaba a sentirme triste, a sentir que nada valía la pena, no le encontraba sentido a la vida. Y fue un síntoma que se fue agudizando, ya no era tema de días, sino tema de semanas, inclusive de un mes completo. Y finalmente pues presenté un episodio muy fuerte, eso fue en un diciembre, había consumido licor durante las fiestas de fin de año y el día 1 de enero presenté una crisis demasiado fuerte que me obligó a ir a la clínica, a ir al hospital a pedir ayuda porque sentía que no lo podía controlar solo. Nadie tiene la culpa de padecer un trastorno bipolar, ni el que lo padece ni su familia. La voluntad del paciente no juega ningún papel para decidir si padece o no una enfermedad, y esto incluye el trastorno bipolar. Pero en donde sí hay un protagonismo pleno del paciente es en la responsabilidad en el manejo de algunos aspectos de la enfermedad. Realmente el trastorno afectivo bipolar, como se conoce y diagnosticado así, esos síntomas aparecen por oleadas, por ciclos, por periodos, ¿sí? Entonces es lo característico, aunque no quiere decir que siempre se presente así, es que a la persona la zarandea un episodio lleno de síntomas, ¿sí? Y luego de un periodo de intenso sufrimiento por esos síntomas, que puede ir de días, horas, días, a semanas o meses, viene un periodo de remisión de síntomas, ¿sí? En donde la persona descansa como de esa inflamación, ¿sí? Para después, de acuerdo al ritmo de la vida o de la enfermedad o de las circunstancias, reaparezca por episodios, sea depresivo o sea maníaco, ¿sí? Que es el otro lado. Es frecuente entonces que aparezca en el depresivo también las alucinaciones, por supuesto. Sí, la sensación de tristeza en un episodio depresivo es una condición, pues es la más importante, si no, no sería depresión. ¿Sí? Y el insomnio es probablemente el síntoma más frecuentemente relacionado con patología mental. ¿Sí? Y el sueño es el termómetro de cómo va la enfermedad del paciente, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones. Entonces un sueño que se comienza a dañar advierte que el paciente va a entrar en un periodo de síntomas duro, ¿sí? Entonces hay que correrle, tratar de mejorarlo, investigar qué está sucediendo alrededor, lo que se pueda intervenir para tratar de evitar esos episodios que ya se conoce que son durísimos, ¿sí? Entonces el trastorno afectivo bipolar, como comúnmente se hace el diagnóstico, es por episodios, y esos episodios de síntomas van seguidos de episodios de remisión de síntomas. El paciente descansa y vuelve y le da. Entonces, de acuerdo a la frecuencia e intensidad de esos episodios, la enfermedad deteriora.
El paciente sí puede decidir si toma o no el tratamiento de forma correcta. Es imprescindible regular su sueño, no tomar drogas ni alcohol y hacer más o menos activa, según se lo indique su médico o psicólogo, su vida. Su voluntad es por tanto crucial para mejorar determinados aspectos que pueden actuar como desencadenantes o agravantes de un cuadro determinado. Aspecto esencial en esta tarea, la aceptación de la patología mental. Ese es el primer punto de partida para comenzar a entender lo que se tiene y la forma en que se debe abordar de cara a garantizar que la funcionalidad social se mantenga. Yo creo que principalmente lo que lo lleva a uno como paciente a consultar, a indagar, a saber más sobre la enfermedad, es el hecho de que esto es una enfermedad que no se puede diagnosticar a través de un examen, que le hagan un examen de sangre y diga salió positivo a trastorno bipolar, sino que es algo totalmente subjetivo. Entonces es algo donde nosotros debemos conocer muy bien de qué se trata, cuáles son los síntomas y comparar toda esa sintomatología que nos dan nosotros los libros, documentales, videos, donde nos podemos dar cuenta y relacionar eso con lo que nos está pasando para realmente convencernos de que tenemos la enfermedad y que debemos tratarla y que debemos llevar un estilo de vida diferente para poder estar estables. El trastorno bipolar aparece cuando algo no funciona bien en el cerebro. Nadie debe sentirse culpable porque no es culpa de nadie. De hecho, el trastorno bipolar es una de las enfermedades mentales más frecuentes. Según datos recientes, incide entre el 3 y el 5% de la población adulta mundial y afecta tanto a hombres como mujeres, así como a niños. En la mayoría de los casos, el trastorno persiste muchos años, puede durar toda la vida, desapareciendo en algunas ocasiones y volviendo a aparecer meses o incluso años después. Albeiro, a la par que comenzó a entender las diferentes variables de su enfermedad, también comenzó a ser más consciente de la crisis a las que se veía y aún se ve sometido. Sin duda, encarar esa realidad suma un reto más en el diario vivir, pero según su relato, es encontrarse con su identidad más íntima. Es un poco complicado. El trastorno bipolar, cuando se está en crisis depresiva, cuando se está mal, es muy fácil de aceptarlo porque estamos sintiendo sus síntomas. Cuando nos logramos recuperar de una crisis, inmediatamente la mente nos juega esa mala jugada. Me siento bien, yo estoy bien, solo fue un mal momento que pasé en mi vida, no tengo la enfermedad, hasta que nuevamente llega una recaída. Y recaída, y la verdad pues también creo que es un poco de madurar sobre la enfermedad, de entender que lo que nos pasa es algo que no va a cambiar y que debemos aprender a convivir con ello. Pero en un principio sí es un poco complicado, sobre todo cuando logramos estabilizarnos. En las primeras crisis, el primer pensamiento cuando uno está estable es eso. Esto es la última vez que me pasa, no me va a volver a suceder. Simplemente era una tristeza muy fuerte que tenía, voy a estar bien. Pero con el paso del tiempo y la repetición de las crisis, aprendemos a entender que tenemos un trastorno como tal y que debemos aprender a convivir con él y a cambiar ciertos hábitos de vida para que sean menos recurrentes las crisis. Expresión de lo nuestro. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Expresión de lo nuestro. El trastorno bipolar es una enfermedad que origina cambios importantes del estado de ánimo, desde una infelicidad profunda a un estado de euforia intensa,
o a estados mixtos, en los que la excitación se mezcla con sentimientos de profunda tristeza. En explicación de los psiquiatras, las palabras depresión o episodio depresivo son las más pertinentes para describir la infelicidad observada en el trastorno bipolar, y manía o episodio maníaco para describir la euforia. También existe una forma más leve de manía denominada hipomanía. Son estados de ánimo que pueden durar varias semanas o meses y van mucho más allá de los típicos cambios de humor considerados normales. Las consecuencias suelen ser un comportamiento difícil, relaciones personales dañadas y serias limitaciones en el rendimiento escolar y laboral. Por desgracia, el trastorno acarrea también la estigmatización, que lleva a la discriminación y al aislamiento. Todo ello reduce la calidad de vida de manera significativa. El trastorno afectivo bipolar es un diagnóstico que realiza un médico, generalmente un médico psiquiatra, que hace alusión a una cantidad de síntomas en donde predomina el descontrol de las emociones, ¿sí? Entonces, esa enfermedad o patología o trastorno se caracteriza por episodios en donde las emociones generan un malestar clínicamente significativo. Ejemplo, si es un episodio depresivo, pues el malestar clínicamente significativo está generado por los síntomas depresivos, la sensación de tristeza. Con un tratamiento eficaz se consigue mantener bajo control los severos cambios de estado de ánimo, lo que a su vez permite a los pacientes y a los que los rodean empezar a rehacer sus vidas. Reconstruir la propia vida puede ser un desafío tanto como lo es tratar la propia enfermedad. Se aprenderán nuevas habilidades y el estilo de vida cambiará, pero adicionalmente a eso se requiere luchar contra los prejuicios, en especial aquellos ligados a la funcionalidad en escenarios laborales. Inicialmente fue muy complicado, muy difícil para mí, sobre todo cuando tenía una crisis y tenía que ser hospitalizado, ausentarme de mis labores por 15 días, un mes, 2 meses. Cuando volví a la empresa, sinceramente, yo mentía sobre mi trastorno. Yo manifestaba que tenía otra enfermedad porque sentía que podría ser rechazado, que podría ser discriminado por tener el trastorno. A medida que se va madurando sobre la enfermedad, la verdad no afecta. En mi caso ya no afecta. Y cuando he tenido alguna recaída y vuelvo a mi puesto de trabajo, le manifiesto a mis compañeros qué me sucede, qué me pasa, qué son los síntomas que yo sufro, y la verdad, en vez de discriminación, lo que he notado actualmente y cuando me han pasado mis crisis es que muchos de mis compañeros manifiestan por decir yo también he sentido ciertos síntomas, o en mi familia tenemos el abuelo, el tío, el papá que tiene la misma enfermedad. Uno de los aspectos más desafortunados del trastorno bipolar es que muchas personas viven durante muchos años con el diagnóstico equivocado o sin tan siquiera haber sido diagnosticadas. En términos prácticos, esto significa que el tratamiento es inadecuado o inexistente. El estado mental de la persona se deteriora. Su salud física también puede verse afectada, lo cual señala algunos daños que incluso pueden llegar a ser irreparables. En estos casos, hablar abiertamente del tema, expresar lo que se siente y mantener la mente ocupada puede ser de gran ayuda. Pues inicialmente sorprendido sobre el diagnóstico, yo no lo creía, mi familia pues creo que tampoco lo creían mucho porque se manifestó a una edad muy temprana, y los trastornos psiquiátricos en nuestro país y las enfermedades mentales han tenido pues una manifestación muy grande en estos últimos años, diría yo, no sé, 8 o 5 años. A mí se me manifestó hace más de 14 años la enfermedad. En ese entonces la verdad era escuchar sobre trastorno afectivo bipolar. Yo escuché esa palabra por primera vez en mi vida cuando el psiquiatra me dijo que la tenía. Jamás lo había escuchado. Entonces fue complicado aceptarlo. Complicado para mí, creo que para la familia también. Y en el círculo de amigos la verdad no lo tomaban en serio, lo tomaban en forma de recocha. Nunca lo tomaron en serio hasta que ya empezaron a haber manifestaciones fuertes, hospitalizaciones largas para poderme estabilizar. Otro aspecto crucial es tener presente los factores de riesgo que pueden conllevar a una persona a tener trastorno afectivo bipolar.
Según los estudios, la gran mayoría se clasifican en antecedentes familiares, el abuso de drogas o alcohol, acontecimientos estresantes o acontecimientos positivos, enfermedad e incluso los trabajos nocturnos que alteran los patrones de sueño. También hay episodios donde hay un descontrol de emociones, en donde la sensación no es la tristeza, puede ser la felicidad sin ningún motivo. ¿Sí? Y ese descontrol sobre esas emociones tan intensas pues genera alteraciones en su pensamiento que lo incomunican con la sociedad, bien sea en el episodio depresivo o bien sea en el episodio maníaco, ¿sí? Por su discurso tan sesgado por las emociones, se incomunica y viene el deterioro y la evolución tórpida, que es la que se trata de intervenir, ¿sí? Para darle un curso más benigno a esos síntomas, ¿sí? Entonces es un diagnóstico sintomático, sindromático, no alude nunca a las causas, sino a los síntomas que se presentan y a un periodo de evolución, y que esos síntomas generan un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Son enfermedades pues como alteran el pensamiento, destrozan la vida de la persona, ¿sí? Las llevan a tomar decisiones que probablemente con un estado de calma o tranquilidad no hubiera tomado. Uno de los aspectos centrales tanto en la atención del trastorno como en el camino de la evolución positiva del paciente está relacionado con la posibilidad de hablar del tema tan pronto se presenten los primeros síntomas. Independientemente de con quién decida hablar sobre lo que le preocupa, es que debe decírselo a alguien. Sufrir en silencio solo empeorará las cosas. La clave del diagnóstico exacto y un tratamiento óptimo es mantener el diálogo con el equipo médico que le atiende. En este orden de idea, la comunicación puede ser la clave de un tratamiento eficaz. Yo creo que es muy importante, sobre todo teniendo pues en cuenta cuál es el riesgo más grande de un trastorno psiquiátrico. Y yo creo que en mi caso, gracias a Dios, no he tenido esa manifestación tan fuerte, pero hemos perdido muchas personas. Se han perdido muchas personas por tal vez en el momento no escucharlas, porque en su momento no se quisieron manifestar o no la supieron escuchar. Entonces yo creo que es una parte fundamental, desde la parte de la familia, de los amigos, de escuchar a las personas y darle la importancia, la real importancia que tiene la enfermedad como tal. Porque aunque la persona no tenga un problema que le esté agobiando su vida, tiene un trastorno psiquiátrico que lo lleva a ver todo de una manera que todo no tiene salida, que la vida no tiene sentido. Y lastimosamente muchas personas terminan acabando con su vida por no ser escuchadas, por no ser atendidas a tiempo. Creo que es una parte más fundamental que la medicación y más fundamental que cualquier cosa. Expresión de lo nuestro. Comerciales regionales del café. Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. En esta época es mejor quedarse en casa. El cuidado de tu salud debe continuar, así como los tratamientos que estés realizando. Seguimos trabajando y porque somos profesionales, nos cuidamos y te cuidamos. Haz tus pedidos en casa y recuerda visitar nuestras redes y página web para aprender nuevas formas de cómo cuidar tu salud. En Pereira, el mejor servicio lo ofrece ATESA de Occidente, comprometidos con la responsabilidad social y ambiental. ATESA de Occidente, trabajamos por una Pereira más limpia. Vigilados Superservicios. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción.
Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Puntual Car. Somos una empresa dedicada al recubrimiento automotriz, industrial y arquitectónico de alta calidad. Ofrecemos un servicio integral mediante la asistencia técnica, garantizando la plena satisfacción de nuestros clientes. Puntual Car. Comerciales regionales del café. Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. Expresión de lo nuestro. Sin duda, la vida cambiará a partir del momento en que se diagnostica la enfermedad. Desde un punto de vista positivo, a partir de ese momento usted se encuentra en una posición mucho mejor para recibir el tratamiento más adecuado para su trastorno y que le ayudará a reducir y aliviar sus síntomas. Por otro lado, tendrá que aceptar el hecho de que padece una enfermedad mental crónica, lo que es sin duda un reto. Pero con la ayuda y orientación correctas, es un reto que se puede superar. Un paciente que tiene un diagnóstico de trastorno mental, ¿sí?, es un paciente que debe afrontar su vida de forma estratégica, ¿sí? No puede tenerse las mismas consideraciones en un paciente que no tiene un diagnóstico de esos con un paciente que sí lo tiene, ¿sí? Entonces un paciente que si tiene ese diagnóstico pues no debe trasnochar, ¿no? ¿Sí? Fundamental, no debe conseguirse un trabajo de celador, ¿sí?, ni de guardia de una discoteca, ni trasnochar bebiendo, porque lo que más hay que cuidar es el sueño. Entonces, esto es parte de la terapia, enseñarle a esa persona que debe cuidar el sueño como lo más preciado de su vida. ¿Sí? Entonces, ahí no van los medicamentos, está que lo cuide con su hábito, con su estilo de vida, que no trasnoche, que se enseñe a vivir sin el trasnocho. ¿Sí? Entonces, esa es una de las medidas. Es un paciente, entonces, que va a tener, ¿sí?, como es vulnerable a padecer episodios de recaídas como cualquier enfermedad crónica. Entonces un paciente que debe cuidar todos los aspectos de su vida, no se debe dejar engordar. Las personas que aumentan de peso tienen más episodios de enfermedades mentales. Es un paciente que no debe dejar de hacer ejercicios. Hay que tener eso sí presente que no hay cura para el trastorno bipolar, aunque un tratamiento eficaz le permitirá controlar la enfermedad. La familia, el diálogo, pero ante todo la red de apoyo basada en amigos y en pareja, si se tiene, juega un papel preponderante. Una red de apoyo es muy importante en el caso de cualquier paciente, no solamente los pacientes que tenemos un trastorno psiquiátrico. Cualquier persona, como la manifestaba inicialmente, puede sufrir un episodio en cualquier momento de su vida. ¿Cuál es la importancia de un grupo de apoyo? Tal vez nuestro entorno social o familiar no se encuentren relacionados con este tipo de enfermedades y no tengan como unas bases claras para brindar un apoyo. En un grupo de apoyo se cuentan con profesionales de la salud, con personas que han vivido diferentes situaciones y saben cómo manejarlas, cómo dar apoyo a una persona en una situación de esas. De hecho, más que los profesionales, creería yo que en un grupo de apoyo ayudan mucho personas que ya hemos tenido que vivir muchas de estas circunstancias, que nos sentimos identificados con lo que le esté sucediendo a esa persona en ese momento y podemos explicarle que lo que siente él no es algo que lo haya sentido solo él, que también lo hemos sentido en el momento, cómo lo hemos manejado, cómo hemos podido salir de eso. Un grupo de apoyo, una red de apoyo es fundamental en ese caso. Pues yo creería que se ha avanzado un poco, pero la verdad también creería que falta mucho. Todavía falta muchísimo en ese tema. Sí se ha logrado avanzar lamentablemente por el mismo hecho de que se ha manifestado más en los últimos años, de que no sé hasta qué punto, pero considero que nuestra sociedad es una sociedad enferma de estrés, es una enfermedad que está agobiando gran parte de la sociedad, que el estrés se vuelve depresión. Entonces, en cierta parte se ha conocido más de la enfermedad por lo que se ha manifestado, pero en cuanto a la parte de ayuda, de brindar orientación, no solamente a las personas que ya la tienen, sino a quienes no lo tienen y lo pueden presentar en algún momento, creo que aún nos falta un largo camino por recorrer en ese sentido.
En pasos se puede representar el camino del trastorno afectivo bipolar hacia un estado de equilibrio y entendimiento. Medicación, psicoeducación, psicoterapia y autoayuda. Y finalmente, hay que tener presente que las personas que padecen trastorno bipolar no son las únicas que necesitan saber más sobre la enfermedad. La sociedad en general aún poco sabe sobre el trastorno bipolar. Si se conoce que los pacientes se demoran años en entenderla, ese es el punto donde hay que trabajar. Ahí es donde hay que enfocar todos los esfuerzos, ¿sí? Con familiares, con psicología, trabajo social, todas las personas que se puedan involucrar para cambiarle el estilo de vida a esa persona, porque es que esa persona se está enfermando es por su estilo de vida, no por la condena de una enfermedad mental, porque es que finalmente todos estamos condenados. ¿Sí? Algo nos va a dar, ¿sí? Pero entonces es nuestra obligación, ¿sí? Que eso nos dé luego, ya casi para morirnos, ¿sí? No ahora, ¿sí? O si nos da ahora, gestionarlo durante todas nuestras vidas para que el impacto sea menor, ¿sí? Entonces se llama gestionar, prevenir, ¿sí? Entonces es la parte fundamental en la que va a trabajar el psiquiatra, ¿sí? En una estrategia para que esa persona vulnerable enfrente la vida de la mejor manera. Es el individuo más idóneo de la sociedad, ¿no? El psiquiatra, porque es él tiene la experiencia, es el que tiene el acceso a todos estos casos. Entonces, por solo experiencia sabe decidir, sabe organizar lo que a futuro mejor le conviene al paciente. Este es un factor que puede llevar a ideas equivocadas, prejuicios y abusos. Muchos grupos de autoayuda intentan poner fin a este desconocimiento mediante iniciativas de sensibilización y campañas educativas. Pero desde la individualidad de los pacientes, su familia o el ciudadano común y corriente, está la gran meta de conocer cómo funciona el apoyo, que sirve de orientación o simplemente poner en práctica aquello de la capacidad de escuchar.